Mis hermanos, buenas noches. Última noche que, si Dios lo permite, podré estar compartiendo con ustedes de este pasaje, ya para que descansen un poquito de mí. Y bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia, segunda carta de Pablo a Timoteo, epístola de carta a Timoteo, y vamos a estar buscando el pasaje que nos corresponde, que es el pasaje de 2 Timoteo 2, versículos del 8 al 13. Y conforme lo vayan encontrando, les pido que se pongan de pie para leer este pasaje, como lo hemos estado leyendo en las noches pasadas. Bueno, vamos a leerlo juntos. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar así como estamos, pedir a Dios su ayuda para entender su palabra. Señor, te damos gracias por estos jueves que nos has permitido poder estar juntos, abriendo tu palabra con la libertad y sin miedo a morir por hacer esto. Y ayúdanos a poder escuchar de tu voz lo que tienes para nosotros. Dirígenos y muéstranos, Señor, lo que quieres hablar a nuestro corazón en esta noche. En nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Gracias, pueden tomar su lugar. Y un breve repaso, con nuestro hermano Memo vimos la primera parte de este pasaje, del capítulo, y hablamos del mandato de soportar dificultades. Luego, según pues dividimos este pasaje, encontramos la motivación para el servicio, primeramente en Cristo. Después, en los que me precedieron, vimos un poquito acerca de algunos mártires del Señor en el primer y segundo siglo. Y hoy queremos hablar de la última parte, que serían las promesas del futuro. Cómo las promesas del futuro pueden motivarme a seguir al Señor, a serle fiel, a servirle. Y bueno, vamos a ver. La primera parte está en el versículo 10. Creo yo que sería la primer motivación. Dice Pablo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Parece como que Pablo le está diciendo a Timoteo que los elegidos aún no son salvos, ¿no? Como que eso parece, como que Pablo está luchando, él está soportando como malhechor, como el peor de los criminales, y Pablo como que dice, bueno, es que los elegidos todavía no son salvos. Parece como que eso dice Pablo, pero si pudiéramos ver qué es lo que Pablo dice en otros lados respecto de los versículos que vamos a ver, creo que van a arrojar mucho más luz de lo que Pablo escribe aquí. Creo que hay que tener en mente también que Pablo le está escribiendo a Timoteo porque él ya ha escuchado mucho acerca de lo que Pablo enseñaba. Y Pablo no desarrolla en esta carta mucho enseñanza teológica, pero si vamos a otras cartas podremos encontrar mucho más, y espero poder expresar aquello que sea correcto en cuanto a lo que Pablo y la palabra de Dios enseña. Entonces, bueno, les invito a que abran su Biblia en Tito, que sería la siguiente carta, epístola que Pablo le escribe
un consiervo de Timoteo también, y que también estaba encargado de una iglesia. Y en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, vemos un resumen de lo que sería la salvación. A ver si podemos ir de la mano todos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí como que Pablo va a desarrollar un poquito más esto. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y este es un versículo que usamos cuando queremos hablar un poquito más claro de lo que es la salvación. Porque a veces pensamos, y podría ser que pensemos mal, que cuando yo creo en Cristo, mis pecados son perdonados y en ese momento soy salvo, y decir, listo, hasta aquí. Pero Pablo no se queda ahí nada más. Hay 3 aspectos de la salvación que son parte de la salvación, como aquí Pablo lo acaba de decir, y que no es solamente un punto o un tiempo, un evento específico en nuestra vida, sino que abarca mucho. Y vamos a ver, miren, por ejemplo, la primera parte que Pablo toca en el versículo 12, podríamos, o bueno, más bien la conocemos como la justificación. Dice Pablo en el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Este es el primer aspecto de la salvación. Cuando uno llega a Cristo, cuando uno se da cuenta que es pecador, cuando uno rinde su vida a Él, conocemos o le llamamos de varias maneras, ¿no? Cuando creímos en Cristo, cuando le recibimos, cuando fuimos salvos, cuando nos convertimos en hijos de Dios. Ese es este primer aspecto de la salvación. Y yo puse entre paréntesis culpa, porque tiene que ver con la culpa del pecado. Es decir, este primer aspecto de la salvación, yo llego a Cristo, Él perdona mis pecados, Él quita mi culpa del pecado. Eso es una manera en cómo le decimos a los niños, en palabras sencillas, la justificación. En inglés hay un juego de palabras ahí medio interesante, y justo como si nunca hubiera pecado. Como si nunca hubiera pecado, es ahí una frase, un juego de palabras en inglés. Entonces, bueno, ese momento es cuando llegamos a Cristo, cuando nos rendimos a Él, y comienza un segundo proceso, que es el proceso de la santificación. Pablo no dice así santificación, pero dice del versículo 12, parte B, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es el momento en el que espero todos aquí nos estemos o nos encontremos en este momento, donde Dios nos va santificando, nos va separando del pecado, nos va cambiando para ser más como Cristo. Y entre paréntesis yo puse, Dios me va librando del poder del pecado. Antes yo me bebía ¿cómo se llama? Hasta se me olvidó. De cervezas, ¿no? Un six completo, un cartón completo de cervezas. Hoy ya no, porque estoy siendo, es un ejemplo, ¿no? Estoy siendo santificado, el Señor me está apartando, ¿no? Entonces, justo de eso hablaba yo hace rato con mi pequeña, ¿no? Dios nos va cambiando. Antes cometíamos errores, no éramos imprudentes, no éramos tan como Cristo. Hoy deberíamos poder decir, hoy soy más como Cristo y Dios me va librando del poder del pecado. Luego en el versículo 13, Pablo dice, el otro aspecto, el tercer aspecto de la salvación, guardando o aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es lo que conocemos como glorificación. Entre paréntesis, Dios me va a librar de la presencia del pecado. Ya no más pecado. Y creo que esto tiene que ver con lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, hay un momento en la vida del cristiano donde es justificado, su culpa es borrada, sus pecados son perdonados,
Y ahora estás en el proceso de santificación. Allí tienes que luchar, allí tienes que esforzarte, allí tienes que sufrir, porque estamos allí en este proceso, pero no estamos ya salvos, aunque estamos siendo salvos, porque va un proceso más que es la glorificación. Ahora, vamos a ver otras partes de la Biblia para pues que usted pueda decir, bueno, sí, sí es lo que Pablo tenía en mente, porque bueno, creo que estamos ante unos pasajes que si los dejamos nada más así, sin consultar otros pasajes, podrían darnos un poquito de dolor de cabeza, por decirlo así. Mire, Romanos 8:18, si quiere usted buscarlo, lo voy a leer, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Recuerden el versículo que Pablo le dice a Timoteo, yo todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La salvación fue cuando mis pecados fueron perdonados, cuando estoy siendo hecho más como Cristo, y está la promesa de la gloria eterna. Por eso yo puse este versículo como una motivación para el servicio, porque lo que estamos pasando, en lo que estamos siendo perfeccionados, santificados, dice Pablo, todo esto feo que estamos pasando, todo esto doloroso, es nada comparado con lo que habrá en la gloria. Y creo que Pablo le recuerda esto a Timoteo y le dice, Timoteo, pues mira, tienes a Cristo, tienes el ejemplo de los que te precedieron y tienes la promesa de la gloria. Eso debería motivarte a seguir adelante. Ahora, pensando en que Pablo usa a nuestro Señor Jesús como el primer ejemplo de motivación, quisiera que fuéramos a Isaías 35, como para darnos un poquito de luz de cómo va a ser. Y bueno, yo creo, yo soy del grupo, tal vez decirlo así, de creyentes, y creo que algún día el Señor Jesús va a establecer un reino físico aquí en la tierra. Y yo creo que el Señor Jesús vino y cuando Él hizo tantas señales, tantos milagros, voy a decirlo de esta manera, es como para darnos una probadita de lo que va a ser la gloria. Miren, Isaías 35, versículo 3, dice, el 4, decid a los de corazón apocado, o sea, débiles, con poco ánimo, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y puede usted seguir leyendo todo este capítulo y algunos otros más de Isaías haciendo referencia, creo yo, a este reino futuro de Cristo, que si bien algunos dicen, bueno, pero aquí tal vez se refiere a lo espiritual. Sí, pero también sabemos y creemos que en el reino de Cristo, en la gloria, no habrá ciegos, no habrá cojos, no habrá sordos. Y eso es algo que debe motivarnos para seguir adelante. Y es algo que constantemente recordamos en casa, en el caso de nuestro pequeño Natán, como es algo que recordamos, hijos, en el cielo Natán no va a usar sus aparatos. Y oramos para que él crea en Cristo. Confiamos en que así sea. Y en el cielo no habrá medicina para controlar la ansiedad, la hipertensión, la diabetes. No habrá diabetes, no habrá cáncer. Estaremos glorificados. Y eso es algo que debería motivarnos a seguir adelante. Y es lo que vemos. Yo por eso creo que el Señor vino a darnos una probadita, como para decirnos, en mi reino no hay cojos, en mi reino no hay ciegos, en mi reino no hay pecadores, más que aquellos que han sido salvos por la sangre de Cristo, ¿no? Y creo que por eso Pablo
le dice a Timoteo, yo todo lo soporto para que ellos también obtengan la salvación, que es con gloria eterna. 2 Corintios 5 también habla un poquito acerca de esto. Podríamos decirlo de la siguiente manera. El que es salvo, ya es salvo, está siendo salvo y será salvo. Algunos usan este juego de palabras, ya, pero todavía no. O sea, ya está ahí, está la promesa, pero todavía hay que esperar un poquito. Y bueno, creo que con este doble sentido de ya estás siendo salvo, pero aparte hay una promesa futura, es, creo yo, la manera en cómo podemos entender los siguientes versículos. Vamos a ver las siguientes promesas que tenemos para soportar las aflicciones. Versículo 11 dice, vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Perdón, en 2 Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta. Creo que todavía estábamos en Isaías, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos entonces, segunda a Timoteo 2:11. ¿Listos? Dice así, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hasta ahí nada más, el versículo 11. La promesa, yo lo puse, vivir con Él. Es una motivación para el servicio. Y bueno, para entender esto, Pablo aquí no dice mucho, pero si vamos a otros pasajes, abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 6, donde podemos ver un poquito más lo que Pablo se refería. Romanos 6, del 4 al 14, son varios versículos, voy a leer algunos, pero está este contraste, por así decirlo, de muerte y vida, o este par de palabras, muerte y vida. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, creo yo que en este primer versículo donde Pablo dice, palabra fiel, si morimos con Él, también viviremos con Él, creo que Pablo se refiere a la justificación. Este momento donde yo me acerco a Cristo, creo en Él, mis pecados son perdonados, y donde Pablo usa aquí en Romanos 6 la muerte de Cristo y su resurrección como una figura del bautismo. Y entonces Pablo dice, así como Cristo murió, fue sepultado, resucitó, y más adelante podemos seguir leyendo, Pablo dice, Él ya no muere, Él ya murió y ahora está vivo. Él está vivo para siempre. Cuando crees en Cristo, tú también mueres con Cristo y eres resucitado con Cristo. Ahora, si seguimos leyendo el pasaje, Pablo va a aclarar a qué somos muertos. Mire, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y creo que viene a nuestra mente otros pasajes como Gálatas 2:20, creo que lo conocemos, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces Pablo dice, bueno, el bautismo es una figura de lo que pasa cuando creemos en Cristo. Cuando soy justificado, muero al pecado, ya no puedo pecar, ¿no? Porque un muerto pues no puede tomar cerveza, no puede tomar alcohol, no puede adulterar, no puede, etcétera, etcétera. Estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Dios. Pablo usa en Gálatas otra idea, ¿no? Estoy crucificado, mi pecado está allí con Cristo y yo tengo una nueva vida con Cristo. Efesios 4 habla del viejo hombre, ¿no? Y dice Pablo, quítate el viejo hombre y ponte el nuevo hombre. El pecado queda atrás
y entonces ahora tú estás viviendo para Cristo. Y creo que Pablo usa la figura del bautismo porque era algo que con los primeros cristianos pasaba casi inmediatamente que una persona creía en Cristo. Creían en Cristo y los bautizaban. Y era una manera de decir, tu vida antigua ha quedado atrás y ahora tú vives para Cristo. Ahora, si analizamos el verbo de 2 Timoteo 2:11, los hermanos que saben el griego comentan que cuando dice, si somos muertos con Él, está escrito en una forma de tiempo gramatical que ya pasó, no es algo que va a pasar. Y muchos dicen, creemos que Pablo no se refiere a que si tú mueres en el Coliseo romano a través de las fieras, vas a vivir con Cristo, porque el verbo está escrito en pasado, como si dijeran, si tú moriste con Cristo, en pasado vas a vivir con Él. Ahora, yo aquí tengo varias preguntas que podríamos hacer. Cuando una persona muere en Cristo, y ahora Pablo dice, yo estoy crucificado, ahora Cristo vive en mí. ¿Cuándo debería esperar un cristiano vivir en Cristo? ¿Aquí en tierra o allá en gloria? Aquí en tierra, ¿verdad? Y allá en gloria, ¿no? También. Por eso digo, creo que es el sentido de ambas cosas, ¿no? Moriste al pecado, pero ahora estás viviendo en Cristo. Aquí y allá en gloria, mucho más, ¿no? Entonces, creo que es eso. Ahora, voy a decirlo de la siguiente manera, y espero no se sienta usted ofendido por lo que voy a decir, o señalado, porque es algo que se ve en muchos lugares. Los cristianos hoy día estamos tratando el bautismo como la sociedad trata hoy día el matrimonio. Viven juntos, pero no se quieren casar. ¿Y por qué no se quieren casar si ya están viviendo juntos? Y creo que es porque saben que implica una responsabilidad. Están gozando los beneficios de vivir juntos, pero sin las responsabilidades que conlleva decir, te voy a amar para toda la vida. Por eso creo que algunos están tratando el bautismo de esa manera, porque muchos dicen, ya soy salvo, ya creí en Jesús, pero no voy a hacer esto porque implica responsabilidad de vivir para Cristo. Como si el bautismo fuera ese contrato, ¿verdad? De decir, sí, Señor, voy a vivir para ti. Nos quedamos ahí, ¿no? Con mis pecados perdonados, pero sin vivir para Él. Ahora, el bautismo no es más que una figura de lo que ya pasó. Simplemente estás diciendo, ya soy hijo de Dios, ya morí al pecado y ya vivo para Cristo. Bueno, solo es como para sacar ahí un poquito el enojo que traigo, ¿verdad? No, pero sin decirlo, creo que se entiende, ¿no? Creo que se entiende. Y hace unos domingos nuestro hermano Delfino decía, ¿no? De un hermano que le dijo, pues, ¿quién sabe si me bauticen, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, ¿no? Pero, claro, usted puede estar en desacuerdo conmigo, ¿no? Pero creo que es lo que Pablo quiere decir aquí. No puedes estar muerto al pecado sin vivir para Cristo. O estás muerto para Cristo o estás muerto para el pecado, ¿no? Una de esas dos. El bautismo simplemente es expresar lo que Dios ya hizo en el corazón. Ok, siguiente versículo, regresamos a 2 Timoteo. Vamos a leerlo juntos, versículo 12. Creo que no les dije, ¿verdad? Que no perdieran allí ese pasaje. Vamos a leerlo. Hasta el punto y coma, que sería la segunda frase, ¿no? de este poema o de este canto. Hay quienes piensan que era un canto que se cantaba ya en la iglesia primitiva, cuando Pablo escribe esto. Vamos a leerlo, versículo 12 hasta el punto y coma. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y bueno, los que saben otra vez del griego dicen que este verbo, si sufrimos, ya no está escrito en pasado, o sea, como si sufriste en el pasado, sino que da la idea de si estás aguantando hoy,
vas a reinar con Él. Ahora, nuevamente, ¿verdad? Viene a nuestra mente la pregunta de ¿cuándo empieza a reinar con Cristo un creyente? Bueno, creo que Pablo, otra vez aquí no abre mucho el paréntesis Pablo, pero si vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 15, no es cierto, perdón, 1:13, Colosenses 1:13, dice, el cual, hablando del Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿dónde está un creyente? En el reino, según Pablo, ya está en el reino. ¿Ya está reinando con Cristo? Sí, de una manera aquí en tierra y en gloria. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Ahora, creo que podríamos entenderlo de esas dos maneras. Esta parte de la vida donde la santificación, donde Dios está obrando en mí para ser más como Cristo. Y creo que Pablo está diciendo, si tú sufres, si tú vives la vida de Cristo aquí en tierra, vas a reinar con Él. Ya estás reinando con Él y reinarás con Él. Ahora, podemos ver algunos otros versículos, vamos a verlos, todavía no aparecen aquí en pantalla. Apocalipsis 1, justo ahorita, ¿verdad? Que inició el trimestre de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, si sufrimos con Él. Y luego dice Juan, en el reino. O sea, yo estoy participando del reino junto con ustedes. Reinaremos con Él. Y en la paciencia de Jesucristo, y bueno, sigue Juan hablando de que Él está sufriendo en la isla de Patmos, pero Él está en el reino, Él está reinando con Cristo. Ahora, si lo enfocamos a este aspecto de la vida, de la santificación, podríamos ver, estás reinando con Cristo y Cristo está reinando sobre tu pecado. Y tú estás soportando las aflicciones en la batalla contra el pecado. La victoria sobre el mal. Un hermano dice lo siguiente, ellos se asocian con Cristo, quien ahora está reinando. Participan con Cristo en la victoria sobre el mal al vivir la vida que es según Cristo. Y yo puse después del punto la vida victoriosa. Y en Appen tenemos todo un estudio de un hermano, el fundador de Appen, que escribe acerca de esto, de la vida victoriosa. ¿Y sabe la definición que él da sobre la vida victoriosa? Mire, se la voy a decir. Vida victoriosa es una vida de victoria que se vive momento tras momento sobre tres cosas: el pecado, las pruebas y sobre el servicio. Dicho de otra manera, victoria sobre el pecado, triunfo sobre las pruebas y sufrimientos y poder en el servicio. Y podemos hacer una pregunta, ¿no reina Cristo sobre todo esto? Sí, Él reina sobre todo esto. Y si estamos crucificados y vivimos con Él, vivimos su vida, tenemos su poder para reinar con Él y vencer todas estas cosas. Y bueno, parece que la Biblia en algunas partes sugieren que habrá diferentes grados de recompensa en el reino para reinar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jacobo y Juan llegaron con el Señor, con su mamá Salomé, y le dicen, Señor, queremos uno de un lado y el otro del otro? Y Jesús no dijo, no, pues es que no va a haber lados, todos van a estar alrededor de mí. No dijo eso, ¿verdad? Dijo, es que eso depende de mi Padre, el otorgar quien esté a un lado mío. A sus discípulos les dijo, yo les voy a dar que reinen sobre una tribu. Y vemos alguna de ese tipo de cosas. Pero, hermanos, creo que también hay que ser sinceros. Yo no puedo, y no sería lógico, obligar a una persona que está con cáncer
a vivir una vida de servicio misionero en Afganistán, ¿no? O en Chiapas, ¿no? Donde hay persecución. Pero si esa persona que tiene cáncer puede servir a Dios viviendo la vida de Cristo allí en donde está. A lo que me refiero es, a veces decimos, y creo que es algo que el Señor está poniendo en mi corazón, y espero no estar equivocado, a veces decimos, es que si no sirves al Señor, si no predicas, si no haces esto, no estás sirviendo al Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Y los que tienen cáncer, por ejemplo? ¿Y los hermanos ya grandes, viejitos, que solamente están orando desde su cama? ¿No sirven ellos al Señor? ¿No pueden ellos vivir la vida victoriosa también? Claro que sí. Claro que si el Señor te ha mandado a servirle de tiempo completo, qué bueno, qué bendición. Amén. Pero he estado escuchando también ahorita de hermanos que dicen, la mamá que está en casa soportando gritos, berrinches, cambiando pañales, ¿no? Está sirviendo a Cristo y ahí puede vivir la vida victoriosa. Los abuelos que de repente llegan los 20 nietos y hacen desastre en su casa, ahí pueden vivir la vida victoriosa también. Los que están en la escuela, en el trabajo, pueden vivir la vida de Cristo también allí. Y si aparte de eso pueden hacer mucho más, qué bueno. Y creo que Pablo está diciendo eso, ¿verdad? Podríamos pensar, bueno, se refiere aquí Pablo a los que están muriendo o murieron con fieras, ¿no? Pero aquí en México nadie ha muerto por fieras, tal vez en los 200 años que lleva la fundación de México, ¿no? Y podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Ok, y llegamos a una parte medio oscura de este pasaje, regresando a 2 Timoteo 2. Y digo medio oscura porque preferiría yo terminar aquí y decir, hermanos, síganle ustedes en casa estudiando, pero tenemos que pasar estos versículos. Versículo 12, en la segunda parte dice, si le negáremos, Él también nos negará. Bueno, el diccionario o la palabra en griego, el diccionario de palabras en griego la ponen significados o sinónimos como negar, rechazar, rehusar, renunciar, dar la espalda. Ahora, yo no quisiera poner ejemplos prácticos, ¿no? Como para decir, cuando un cristiano o un no cristiano hace esto, está negando a Cristo. No quisiera yo decir eso, creo que, leí algunos comentarios y unos hermanos dicen, no, el cristiano no puede negar a Cristo, y otros dicen, pues sí puedes negar a Cristo, pero Él te puede perdonar y puedes apartarte para siempre de Cristo. Entonces, bueno, creo que yo no quisiera decirlo de esa manera. Pero un comentario que me parece acertado dice, la negación de Cristo se manifiesta de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Puede consistir en negar su nombre, y me gustaría que fuéramos aquí a Apocalipsis 3:8, y digo nuevamente, ¿no? Ya que empezamos a estudiar Apocalipsis, se los dejo ahí, hermanos, como de tarea. Ya ustedes amplían esto cuando lleguen a Apocalipsis 3. De Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, bueno, creo aquí el comentario dice, puede consistir en negar su nombre o la fe en él. Por lo tanto, puede manifestarse en abandonar o repudiar la fe cristiana y sus verdades, en particular la verdad sobre Cristo. Entonces, bueno, yo tengo aquí algunas preguntas que creo nos pueden ayudar. Negar a Cristo tiene que ver con lo que Pablo acaba de decir de morir y vivir en Cristo. ¿Será que puedo yo negar a Cristo si vivo una vida según yo y no su vida en mí? Pensando en el contexto del pasaje. Pablo dice, ya morí yo con Cristo y Cristo vive en mí. Pero ¿y si un día hago lo que yo quiero? ¿Será eso negar a Cristo?
Niego a Cristo cuando rechazo su poder para vivir la vida victoriosa, hablando del periodo de santificación. Como si Pablo estuviera diciendo lo siguiente: a ver, Timoteo, te acabo de decir del atleta, del soldado, del atleta, del labrador. Te acabo de decir, acuérdate de Cristo y tienes la promesa de la salvación que es con gloria eterna. Tienes la promesa de vivir con Cristo, tienes la promesa de reinar con Cristo. Ante todo esto, ¿vas a rechazar a Cristo? Y creo yo que esa es la pregunta que deberíamos responder cada uno de nosotros. Ante todo lo que Cristo es y lo que te acabo de decir, Timoteo, en el capítulo 2, ¿vas a rechazarlo? ¿Estás dispuesto a renunciar a la vida y al reino? Creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos cada día, ¿verdad? Cuando las cosas estén mal, cuando ya no tengamos ganas de seguir adelante, sería bueno preguntarnos, ¿vas a rechazar todo esto? Y la última parte del versículo 13, está mal ahí en pantalla. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El hermano Calvino, hablando de este pasaje, dice, nuestra infidelidad no puede de ninguna manera perjudicar al Hijo de Dios y su gloria. Él es suficiente en sí mismo, no necesita de nuestra confesión. Es como si Pablo hubiera dicho, dejen a todos los que desertarán de Cristo, pues no lo privan de nada. Cuando ellos mueran, Él permanece inmutable. Creo que el sentido es, si Cristo ya murió, Él no vuelve a morir, Él está vivo. Pero si tú no mueres con Cristo y si tú no vives la vida de Cristo, te afecta a ti, no le afecta a Cristo. Cristo está reinando. Y si tú no sufres, porque Él ya sufrió, te afecta a ti, no le afecta a Cristo. Si tú niegas a Cristo, eso no le afecta a Él, te afecta a ti. Y si tú, ¿qué estamos hablando? Le eres infiel, eso no le afecta. Él sigue siendo fiel. El hermano Sugel Michelén cree que esta promesa de si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, significa que Jesús va a permanecer fiel a su promesa de negarte si le niegas. Otro comentario dice, Cristo no puede negarse de su propia naturaleza, cambiando solamente para acomodarse al infiel. Creo que el sentido de este pasaje es la forma en que me conduzco no afecta a Cristo, pero tiene terribles consecuencias para mí. Así es que, hermanos, en vista de lo que Jesús ha hecho y hará en la salvación, que es con gloria eterna, ¿qué haré yo? ¿Qué hará usted? ¿Seguirá firme? ¿Seguirá fiel? ¿Vivirá la vida de Cristo? ¿Sufrirá y reinará con Cristo? Y bueno, como para cerrar este pasaje, quisiera dar como una breve similitud. Cuando hablamos de el soldado, ¿qué le dice Pablo? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar. A ver, vamos, si no, 2 Timoteo 2:4. ¿A fin de qué? Agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo habla de 3 figuras, ¿no? El soldado, el atleta y el labrador. Entonces, para el soldado, ¿cuál es la recompensa? Agradar al que lo tomó por soldado. Si somos soldados de Cristo, ¿quién es nuestra recompensa? El Señor. Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Él es el capitán. Para el atleta,
¿Cuál es la recompensa para el atleta? La corona, ¿ok? No es coronado, sino lucha legítimamente. Y en los versículos que acabamos de leer, ¿cuál sería la corona para el atleta cristiano? Ok, pero ¿qué frase dice Pablo que menciona gloria? La salvación que es con gloria eterna. Para el atleta cristiano, la corona es la salvación que tiene gloria eterna. ¿Y el labrador? ¿De qué participa el labrador? De los frutos. ¿Cuál sería el fruto para el labrador cristiano en lo que Pablo acaba de decir? ¿Cómo? Si sufrimos, reinar con Él. Hermana Lulú, por aquí. El Espíritu Santo. ¿Cuál sería el fruto para el labrador cristiano? Bueno, creo yo son dos. No sé cómo lo vea usted. Versículo 10. Por amor de los escogidos, todo lo soporto, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Bueno, yo aquí veo el que siembra para el reino, predicando el Evangelio. ¿Cuál es el fruto? Pues ver que los elegidos reciban la salvación. Tal vez Pablo tiene el versículo 2 en mente. El fruto de aquel que enseña a otros es ver cómo esos enseñan a otros a ser fieles. Bueno, como si Pablo nos hubiera escondido por ahí unas huevos de Pascua, les dicen por ahí, ¿no? Como de recompensas para descubrirlo. Hermanos, que esto pueda ayudarnos a ver a Cristo en todo momento, a serle fiel a Él y que podamos nosotros recordar que Él es la motivación principal. Los que nos precedieron nos apuntan a que la vida de Cristo se puede vivir de manera real. Y las promesas del futuro para esta vida y para la venidera también son reales y pueden ayudarnos a vivir una vida en Cristo de manera real. Vamos a orar y pues que podamos salir con un compromiso, ¿no? Les invito a ponerse de pie y si hay algo personal que hablar con el Señor, pues creo que es momento de poder hacerlo y que Él nos ayude a ver estos frutos en nuestra vida y en aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú moriste, tú estás vivo, tú sufriste, estás reinando y eres fiel a tus promesas. Ayúdanos, Señor, a poder tener la respuesta correcta ante la pregunta: ¿qué vas a hacer con Cristo? Y que, Señor, podamos ser encontrados por ti fieles y que los que vienen atrás de nosotros también nos encuentren fieles. Como dice el canto, que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, que nuestro ejemplo les motive a obedecer, pero no nosotros, sino la gracia que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, y síguenos hablando a nuestro corazón. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.